Sobre el cierre de la sala de periodistas, la sala de prensa de la Casa de Gobierno de la Casa Rosada y la quita de acreditaciones a los trabajadores y trabajadoras que realizan allí su tarea, acreditados que fueron de golpe dejados en la puerta con un cordón policial y todas las escenas que estuvimos contando la semana pasada. La diputada nacional Marcela Pagano hizo una denuncia directamente contra el presidente de la Nación en términos penales y también hoy anunció la formulación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este avance del gobierno sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión. La tenemos en contacto a la diputada para charlar unos minutitos, agradeciéndole esta deferencia. Marcela, estamos desde FM en Tránsito en la cadena Cruce, somos una red de radios universitarias y comunitarias transmitiendo en todo el conurbano. ¿Cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, espero que muy bien, gracias por permitirme expresarme. Por favor, no, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos de ambas denuncias, una a nivel local y la otra ya en el plano internacional, en la Comisión Interamericana, ¿qué va a tomar este caso? Mirá, el tema es así, voy por el fuero penal, hice una denuncia la semana pasada, es penal a Casa Militar, que por ahí mucha gente no lo sabe, pero es quien se encarga de las entradas y salidas, de quién puede entrar, cómo y bajo qué protocolos a la Casa Rosada, por ende a su titular, pero también al jefe de gabinete Manuel Adorni, que aparte sigue estando a cargo de la Secretaría de Medios, a Javier Lanari, que se encarga justamente de las acreditaciones, y por supuesto que al presidente Javier Milei. Esa denuncia penal se presentó en Comodoro Pi y corre por lo que son las vías tradicionales que conocen en Argentina. Pero a mí me parecía, y sobre todo viendo después de esta situación, de esta denuncia, cómo el gobierno siguió a periodistas a través de las redes sociales, que ya se había cruzado un límite, que me parece que lo que sucedió el otro día con quitar las acreditaciones fue una mera excusa. Utilizaron una situación de la cual, si querés, ahora podemos charlar, para impedir las coberturas dentro de la Casa Rosada, que hace mucho tiempo les vienen molestando. Entonces me parecía que tenía que tomar otro tenor y un tenor más allá de lo local o lo argentino, para que se sepa lo que está sucediendo con la condición de la libertad de expresión en Argentina. Por eso presento esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, citando algunos ejemplos de periodistas, pero solo, digamos, argumentando que son ejemplos, ¿no? Que esto viene suscitándose desde un primer momento, que ha pasado distintas etapas y que me parece que ya ahora sí cruza un límite que no podemos permitir que no tenga consecuencias. Así que eso lo presenté el sábado y bueno, estoy a la espera, por supuesto, de los procedimientos que ellos tienen administrativos. Ya tengo el acuse de recibo, están al tanto. Y veremos cómo se sigue con esta otra parte del reclamo que hago, ¿no? En mi caso, a lo que aspiro es a que haya una posibilidad de que un organismo internacional tome cartas en el asunto y también a nivel mundial se sepa lo que está pasando en Argentina, porque así como a nosotros nos han llegado muchas veces relatos de lo que sucede en otros países, creo que lo que sucede en Argentina también se tiene que contar. Y no puede quedar solamente en manos del relato oficial, ¿no? Si nos quedamos con el relato oficial, siempre hay una excusa o siempre hay un argumento para hostigar al periodismo y para coartar la libertad de acción y de expresión y de trabajo de colegas periodistas. Sí, totalmente. Pero bueno, esa no es la verdad y esa no es toda la historia. Hay otra parte que no se comenta o no se sabe. Me pasa de hablar muchísimo como ex periodista o periodista, yo me siento todavía periodista, creo que voy a morir siendo periodistas de otros países, y me dicen, nosotros no estábamos al tanto de que esto estaba pasando de esta forma, acá llega esto. Bueno, es una manera también de que todos puedan en el mundo saber que esto también pasa en Argentina. Claro, sí, bueno, importantísimo, Marcela, porque efectivamente el gobierno plantea una defensa de la libertad, del proyecto de vida del otro, etcétera, 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 y critica a gobiernos de otros lugares por violentar la libertad de expresión y demás. Bueno, vos estás exponiendo por lo menos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el continente, que el gobierno de Milei hace lo que critica a nivel regional, ¿no? Mira, yo creo que es muy importante, sobre todo porque vos me decís, nosotros formamos parte de una red universitaria, nos está escuchando gente que se está formando, nos están escuchando jóvenes o no tan jóvenes que están estudiando. Lo primero que quiero, por favor, decirles y trasladarles es que esto que estamos viendo no es liberalismo. O sea, si alguien se formó
y sabe, y si no, es muy importante diferenciarlo, el que es liberal, por sobre todas las cosas, abraza cualquier tipo de libertad ante la mínima duda. Esto que estamos experimentando es un régimen totalitario y autoritario, que poco tiene que ver con defender libertades, o si querés hasta podemos ponernos a debatir sobre el liberalismo en la economía y demás, pero ya creo que pasa a un nivel secundario cuando vemos que se avasallan derechos. Esto no tiene nada de libertad, ni de liberal, ni de tampoco anarcocapitalismo. Esto es básicamente querer manejar los relatos de las cosas que suceden en Argentina, y cuando una voz difiere de lo que el gobierno intenta instalar como relato, es decir, cuando una voz critica los números tocados del INDEC, cuando una voz critica, puede ser una voz de un político, puede ser la voz de un artista, como le ha tocado a Lari Espósito, puede ser la voz de un periodista, como le ha tocado a muchísimos colegas de distintos medios. Cuando una voz critica, por ejemplo, lo que están haciendo en materia de seguridad cuando reprimen a un jubilado o a un discapacitado en sillas de rueda en Plaza de Mayo que intentaba hacer una manifestación. Cuando una voz o una cámara se enciende para mostrar la reacción que ordena la ministra de Seguridad de turno, la sobrereacción en cuanto a medidas reactivas de las fuerzas de seguridad, cuando hay un puñado de jubilados los miércoles únicamente, y digo un puñado porque los veo y son siempre los mismos y son poquititos, no llegan a 100, pero tradicionalmente están en el Congreso. Cuando vos mostrás eso, al gobierno le molesta, porque el gobierno tiene que instalar que no son jubilados, que son delincuentes, o que son kirchneristas disfrazados de jubilados, o que la economía está perfecta y que todo el mundo está creciendo y que no hay pymes que cierran. Entonces, toda aquella voz, y me ha pasado en primera persona, que se alza para hacer pisar el palito al relato oficial, generalmente termina teniendo alguna consecuencia. Yo soy diputada de la Nación y por supuesto entiendo el juego de la política, pero un trabajador del sector privado, como puede ser un cronista o un periodista, cualquiera de los chicos que trabajan en la calle, como le pasó a Pablo Grillo, están expuestos a diferentes situaciones y consecuencias por el mero hecho de querer ser un canal, porque eso es lo que es el periodismo, ¿no? Es un vector ante la sociedad para que tenga información, un canal para que la gente mire la situación de lo que ocurre y saque sus propias conclusiones, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí me parece que lo que le está pasando a este gobierno es que quiere hacer lo que siempre criticó de otras gestiones, instalar e imponer a costa de lo que sea un relato, y cuando se le sale algo del relato, la persona que no obedece o no acata, tiene consecuencias. Y yo estoy muy preocupada, por supuesto, por lo que está pasando con los colegas de TN. Vos viste que todo esto es una reacción, en teoría, porque supuestamente hubo una suerte de espionaje. Hace mucho se está acusando al periodismo de espionaje. Sí, empezó Marcela con la denuncia de financiamiento ruso a algunos periodistas. Ahí sacaron las acreditaciones, después las devolvieron y ahora vinieron con la supuesta cámara oculta. Pero vos fíjate algo sobre esa denuncia que yo tengo, realmente estoy muy dolida porque participaron periodistas de esa movida, ¿no? Cuando vos mirás, yo me tomé el trabajo de leer, en ese trabajo no existe elemento probatorio, no existe prueba alguna o documentación alguna que acredite que alguno de los periodistas mencionados, los que sí existen, con nombre y apellido, hayan recibido algún tipo de pauta publicitaria o dinero a cambio de distribuir fake news para denostar al gobierno de Milei. No hay nada que lo demuestre. Entonces ellos ponen nombres y apellidos y citan medios de comunicación agraviando a esas personas. Lo sé porque en primera persona sé que hay gente que ha tenido un sumario abierto en su propia empresa. Uh-huh. Entonces, para acusar sirvió la operación. Para dañar a la persona que criticó al aire a esta gestión, ya lo lograron. Ahora, cuando tuvieron que mostrar las pruebas, esa misma investigación estaba totalmente floja de papeles. ¿Qué tengo que presumir? Que era una operación del gobierno para tener un fundamento para desacreditar el periodismo y, como bien vos recordás, quitar momentáneamente, porque fue tan mal hecho todo, tan papelonesco, que no le sirvió. O sea, yo creo que nadie en Argentina cree que a Putin le interesa lo que hace Javier Milei. Discúlpame, pero me parece que sinceramente ese presidente debe tener, como lo debe tener Donald Trump, otras cosas más relevantes en la cabeza cuando está en el medio de un conflicto bélico que aún no se solucionó, como para andar pensando si una fake news sobre la vida privada del presidente
lo denosta, en Argentina no lo denosta. Yo amo la Argentina, pero no podemos ser tan ególatras de creer que el mundo vive pendiente de nosotros. Sí, y aparte, eso es parte del relato, sí, ¿no? aparte, Marcela, con 2,50 pesos, ¿no? Se hizo esa operación supuestamente. Si uno va a hacer una operación en un tercer país, es multimillonaria la plata Pero que más se pone. Más vale. Y si vamos al caso, y si vamos a hablar de fake news, me llama mucho la atención que no haya denunciado con la misma vehemencia este gobierno cuando estuvimos en campaña, y sí, yo formé parte de campaña, y hubo toda una empresa española que fue contratada por el principal opositor, que fue Sergio Massa, para divulgar algunas noticias vinculadas al ámbito privado del hoy presidente Javier Milei. Para eso no hubo esa vehemencia. En cambio, para esto, que no tiene ningún elemento probatorio y que podría, si querés, ponerse una simetría, sí, una vehemencia tremenda, que terminó con complicaciones laborales para muchos periodistas que fueron mencionados, aunque no hay elemento probatorio alguno de que hayan recibido dinero. Entonces le falló la primera porque fue muy poco creíble, vamos a ser sinceros. Vuelvo a insistirte, creo que nadie en su casa esté hablando de cuán preocupado está Vladimir Putin de hacerle daño a Milei. Entonces intentaron con una segunda. ¿Y cuál es la segunda operación? Esta segunda operación tiene como objetivo desprestigiar a 2 periodistas del Grupo Clarín que se desarrollan en un programa de televisión en TN a cargo de la conducción de Luciana Geuna. Yo le creo a Luciana porque la conozco hace muchísimos años y porque trabajé en esa empresa hace muchos años. Creo en su versión de que esto estaba hablado y creo que tiene elementos probados que cuando lleguen a la justicia los va a hacer quedar muy mal a quienes desde el ala oficial acusaron a estos 2 periodistas, a Luciana y a su cronista, de espionaje. Creo que tenían un acuerdo para grabar áreas comunes de la Casa Rosada. Todo el periodismo que hace televisión sabe que eso enriquece y le da hasta color a una nota. Yo fui acreditada muchísimos años en organismos del Estado, distintos ministerios, AFIP, Comisión Nacional de Valores, y muchas veces he sacado mi celular para ilustrar una nota en una web, cuando el ministro de momento entraba o salía de su oficina y demás, y hasta levantaba la mano, o si en algún momento me decía, no, por favor, en este momento no quiero que me graben, yo era muy respetuosa de eso, pero nunca nadie, por levantar un celular, que en ese momento era yo la tecnología que tenía a mano, ni me quitó la acreditación, ni me hizo un tirón de orejas, ni llamaron a mi medio para quejarse. Justamente se entiende que son las reglas del juego cuando vos tenés, porque mucha gente por ahí no lo sabe, habilitados periodistas acreditados de manera permanente. Cuando vos tenés sala de periodistas, es decir, vos tenés un salón dedicado a periodistas que están acreditados, los conocés y demás, vos depositás en ellos la posibilidad de que ellos se muevan dentro de los organismos del Estado, confiando en que lo van a hacer con una manera criteriosa. Yo creo que una manera criteriosa es, con todo el derecho del mundo, sacar una cámara y poder grabar a donde sea. Porque además, no nos olvidemos que todos estos organismos, incluido la Casa Rosada, todos estos ministerios, todos estos edificios son de los contribuyentes, Sí. son del Estado, los administra circunstancialmente un gobierno, pero este gobierno lo administra como si fuese parte de su propiedad privada, entonces las reglas las ponen como se les cantan, y eso no está bien. Sí, y se portan como si tuvieran algo que esconder, ¿no? Marcela, estamos charlando con Marcela. Pero seguramente tienen muchas cosas que esconder. A ver, y te voy a ser sincera, cuando en su momento se hablaba de misoginia y demás, porque había como un exceso de fotografías sobre la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, porque obviamente tener una mujer delante implica ver cómo está vestida y demás, y despierta en otras mujeres la típico, como yo digo, la típica nota de revista para ti, discúlpame, ¿no? Lo digo de esta manera, que en los hombres no pasa, digo, muy pocas veces se centra en la estética de un hombre. Y había constantemente, yo no recuerdo que se haya impedido que se saquen fotos de cómo estaba vestida, de los zapatos y demás. Yo misma en su momento editaba páginas en donde elegía yo las fotos y tenía un portfolio enorme de fotos que sacaban mis propios reporteros. Sí había situaciones muy incómodas de embate con la prensa, pero nunca me pasó, incluso sí me han silbado en conferencias de prensa, sí obviamente se reían de mis preguntas, sí, viví momentos incómodos con otro gobierno, yo no te voy a decir que eso no ocurrió, pero nunca me quitaron mi posibilidad de trabajar, que era mi acreditación. Claro. Nunca me echaron del lugar que a mí me permitía sustentar mi trabajo, porque ser acreditado es un rol que te asignan, si yo no lo puedo cumplir, entonces me quedo sin trabajo. ¿Para qué le sirvo al diario, al canal o a la radio en la que estoy si no puedo
llevarle materia prima para lo cual me están pagando. Clarísimo, clarísimo. Eso lo tiene que entender la gente. Y por otro lado, esto no es una defensa corporativa del periodismo. Si me dejas decirlo como para culminar, esto es una defensa de la gente. Porque la libertad de expresión se corta, se va cortando, y lo vivimos en las épocas más oscuras de nuestra historia, se va cortando por distintos sectores. Van por los artistas, van por los periodistas, y en un momento es acallar todo aquel que opina distinto o se anima a manifestarse en una calle, Y ya transitamos estas épocas que terminaron muy mal, y a los argentinos nos costó muchísima lucha y muchísimo dolor y muchísimas vidas retornar a la democracia. Entonces tenemos que defenderlas. Cuando vemos estos embates, la gente lo que tiene que saber es que lo que están tratando es de limitar la posibilidad de que acceda a información. Es decir, que cuando vos prendas la tele, haya un solo relato, una sola imagen, que sea la que el gobierno quiera que veas, y no otra. Cuando vos leas un diario, que haya una sola versión de las cosas que ocurran, y no distintas versiones. Incluso a mí hoy como funcionaria me pasa de que me critican constantemente en distintos medios, pero esas son las reglas de la democracia y hay que bancársela. Porque para eso asumiste un lugar dentro de alguna de los poderes del Estado. Sí. Tenés que permitir la libertad de expresión y bancarte la crítica. Bueno, estamos frente a un presidente que evidentemente está muy mal asesorado y que considera que la crítica está prohibida en Argentina. Marcela Pagano, diputada nacional, sobre la situación de libertad de expresión y el coartamiento del derecho de trabajo y de información a los colegas acreditados en la Casa Rosada. Marcela, te agradecemos mucho el tiempo, muy valioso para nosotros poder compartir la palabra de los representantes y las representantes del pueblo que están en el Congreso de cara a la sociedad. Te hago una última pregunta. Lo van a recibir a Adorni, al jefe de gabinete, y va a ir Milei a respaldarlo, inédito, ¿no? Un presidente atrás del jefe de gabinete para la rendición de cuentas. ¿Qué esperás de ese momento? Mira, a mí me enseñaron, ¿sabes qué? Que los ministros son fusibles. ¿Sabes lo que me enseñaron a mí en democracia y cuando tuve instrucción cívica? Que lo único que no se puede cambiar y es lo máximo que se tiene que cuidar es la investidura presidencial. No estoy hablando de nombre y apellido, no digo Javier Milei, Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner o Néstor Kirchner. Estamos hablando de la investidura presidencial, porque esa es la cabeza que nos garantiza la democracia. Si este presidente quiere hacerlo a la inversa y quiere ser el fusible a él para respaldar a un jefe de gabinete, bueno, sobre gustos no hay nada escrito y él sabrá por qué lo hace. Yo tengo mi propia teoría de por qué está Adorni atornillado en el lugar en el que está y por qué lo defienden. Yo creo que es una persona de demasiadas cosas que pueden complicar esta gestión y sobre todo no solo hacer caer relatos, sino complicarlos en Comodoro Pi. No nos olvidemos nunca, por más de que pasan las noticias tan rápido en Argentina, que la causa Libra es una causa muy pesada que tiene muchos elementos probatorios que salpican para todos lados en este gobierno. No nos olvidemos nunca del robo en la Agencia Nacional de Discapacidad. Yo sé que la justicia a veces actúa lento en relación a la expectativa de la gente, pero eso en algún momento se va a dirimir. Entonces, eso explica mucho de lo que va a pasar el miércoles. En cuanto a expectativa personal, tengo muy poca expectativa y te explico por qué, porque tal vez la gente no tiene por qué saber que esta citación es una citación que se hace periódicamente y de manera legal, en donde el jefe de gabinete viene al Parlamento a responder por los asuntos vinculados a la gestión de gobierno. Es decir, que su única obligación es responder situaciones tales como ¿por qué no se cambió la metodología del INDEX cuando se hizo un trabajo exhaustivo y se invirtió mucho dinero para que los técnicos ya hoy tengan en marcha una nueva metodología que daría otras cifras de inflación? ¿Por qué se toman ciertas medidas, por ejemplo, de compras en licitaciones no detalladas para gendarmería? ¿Qué está pasando con IOSFA? Todas esas son preguntas que él debería poder preguntar deberían poder preguntar y él debería poder responder porque son vinculadas a la gestión. Ahora bien, y yo entiendo que la gente está esperando que se le pregunte por enriquecimiento ilícito, si se la robó toda con la esposa. Yo entiendo esa expectativa, pero no es acorde a la citación. Entonces, caer de preguntar por estos temas va a llevar a que Adorni diga que él no tiene la obligación de responder, puesto que no está siendo interpelado por ese tema. ¿Qué tendríamos que haber hecho los diputados? ¿Y qué tendría que haber hecho sobre todo los que tienen mayor? Yo soy un monobloque, ¿ok? Soy una sola, pero digo, los que tienen más número de diputados. Haber pedido con vehemencia una sesión para interpelarlo pura y exclusivamente por las cuestiones vinculadas. Si tenés la mayoría, ganás y entonces la citación se hace de manera formal, el funcionario tiene que presentarse y responder por estos temas.
Eso procedimentalmente no ocurrió, Pablo. Entonces, yo necesito que la gente entienda, para que después no haya enojos y tampoco yo no me voy a prestar a un show berreta porque yo ya sé lo que espero de esta gente. Sí. Digo, la expectativa tiene que ser acorde a la citación. Mi expectativa es bajísima. Si como vocero nunca pudo explicar nada, imagínate en estas condiciones que encima van a ir con la militancia y van a llevar a los ministros, ¿vos te pensás que yo tengo alguna expectativa de que respondan algo? Claramente no, pero bueno, igual, Marcela, esperaremos muy atentamente, especialmente tus preguntas, que ya fueron formuladas en realidad, las respuestas a esas preguntas del jefe de gabinete. Sí, está bien que lo cuentes, viste, también eso, uno tiene que mandar como 20 días antes las preguntas por escrito, él ya sabe cuáles son las preguntas, entonces ya tiene tiempo de pensar y coachearse sobre las respuestas. Es muy poco lo espontáneo en estas sesiones. Te lo digo como periodista porque yo soy muy humilde y soy nueva en la política, en ese sentido tuve que aprender. Para mí es inédito que uno tenga que mandar por escrito 20 días antes. Me parece que una persona que está al frente de un gobierno y la toma de decisiones de todos los ministerios tendría que responder de manera espontánea. Uh-huh. Bueno, pues eso no ocurre en este tipo de sesiones. Siempre todo está diagramado, siempre todo está pensado. Nos llegó la citación, para que sepas, recién hace 1 hora y media, no antes. La citación oficial es para que estemos disputados a las 10:30 de la mañana del miércoles. Hasta ayer no sabíamos ni a qué hora era. Y la duración, bueno, es a discreción, todo lo maneja Martín Menem. Claro, el presidente de la Cámara. Bueno, Marcela... Claro. Como la transmisión, uh-huh. Como la transmisión, vos sos colega y sos periodista, sí. No vas a poder transmitir. Vas a tener que ceñirte a la transmisión que manejen ellos a través de Diputados TV. Totalmente, así es. Así es también esa limitación a la libertad de expresión y de información. Marcela Pagano, diputada nacional, por todo esto que dijiste a lo último, es que valoramos mucho este rato, ¿no? Te llamamos sin agenda previa, sin preguntas preestablecidas. La diputada habló, dijo lo que opina libremente, preguntamos libremente. Estaría bueno que pase con todos los diputados y diputadas y principalmente con los funcionarios del Poder Ejecutivo, ¿no? Que son inaccesibles para los medios de comunicación, salvo, bueno, algún vínculo, algún puente que claramente tiene que ver con los posicionamientos o lo preestablecido para proteger al entrevistado de turno, cosa que no tiene nada que ver con el periodismo, claramente. Te agradecemos muchísimo el tiempo, de vuelta. No, gracias a ustedes, gracias por permitirme expresarme. No es fácil, los que no ponemos pauta publicitaria, como es mi caso, a veces no tenemos tantas ventanas para hablar, así que lo valoro doblemente. Y ya que llegás a las universidades, no nos olvidemos que están incumpliendo con la ley de financiamiento universitario y hay que seguir luchando para que se cumpla lo que se votó en ambas cámaras. Esto es una democracia y no hay que dejar que un gobierno avasalle las leyes que son de manera... por supuesto, legal y con todos los procedimientos que ya estaban previstos. Son leyes que salieron y que el gobierno, de manera discrecional, decide no cumplir. Así que estoy con todos los universitarios en este tema también. Gracias. Gracias, un abrazo. Marcela Pagano. Está muy bien. Lo mismo. Diputada nacional de la República Argentina, Marcela Pagano, a 2 días de recibir a Adorni y a Milei, que va con Adorni a defenderlo y ponerle el cuerpo en la Cámara Baja para la interpelación, para la rendición de gestión. Bueno, y sobre las denuncias que hizo. Primero, una denuncia penal directamente sobre Milei por el cierre de la sala de prensa inédito en la República Argentina. Y esta mañana informó que había realizado una presentación también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre ese tema. Y de eso le preguntamos si nos contó. Es muy interesante porque ella estuvo en la Libertad Avanza, fue parte del primer núcleo de la llegada al poder de Javier Milei y desde adentro vio todo, ¿no? Vio, conoce, entiende, sabe, denuncia con ese conocimiento de causa desde lo que fuera el riñón iniciático de este proyecto político que, bueno, ella denuncia fue para otros lugares y viola la libertad de expresión, censura a los periodistas, los ataca, los violenta. Y también, en términos de la gestión, recién dijo, viola leyes, ¿no? La ley de financiamiento universitario, el presupuesto para las discapacidades, que son ley del Congreso al que ella pertenece, Milei no las está cumpliendo.